Pres- Presente. presente. Sí, congresista. Congresista Bernardo Quito. Presente. Gracias, congresista. Congresista Guillermo Bermejo. Presente. Gracias. Congresista María Agüero. Congresista María Agüero, no se encuentra. Congresista Jorge Marticorena. Buen día. Presente. Gracias, congresista. Vamos a darle Congresista, la palabra a congresista Tania Ramírez. Congresista Tania Ramírez, no se encuentra. Congresista Cruz María Zeta. Presente. Gracias, congresista. Congresista Luis Aragón. No se encuentra. Congresista Juan Carlos Mori. Se encuentra. Congresista César Revilla. Congresista Adriana Tudela. Presente. Gracias, congresista. Congresista Jorge Ceballos. Estimados compañeros, tengan muy buenas tardes. Jorge Ceballos los saluda. Gracias, congresista. Presidenta, observo que, bueno, tenemos la asistencia todavía de 7 parlamentarios titulares de la comisión. Por tanto, todavía la sesión solo podría comenzar por informativa, dado que todavía nos falta uno, por lo menos, para poder tener el quórum mínimo, que el día de hoy correspondía a 8 señores congresistas. Si es que esperamos unos 5 minutos o 3 minutos, ¿alguna opinión? Señores congresistas, por favor, ¿alguna opinión? Si podemos esperar unos minutos más.
Buenas tardes, compañeros, congresistas. Disculpen la demora por la tardanza. Le habla el congresista Segundo Quiroz. ¿De acuerdo? Sí. Secretario técnico, verifique si tenemos quórum. Secretario técnico, por favor, verifique si tenemos quórum. Ahora, presidenta, un momentito, por favor. Pero que envías. Secretario técnico, por favor, Sí. verifica si estamos completos para iniciar el quórum. Congresista, acaba de acceder al congresista Aragón, y si con él, digamos, que estaba ausente, ya tendríamos quórum. Congresista Aragón, Está buenas bien. tardes. Está bien. Congresista Aragón, buenas tardes. Aragón presente. Ya, ahí está el congresista, señor presidente, entonces puede comenzar la sesión como sesión ordinaria. La siguiente página. Bueno, siendo las 16 horas con 19 minutos, desde martes 31 de agosto del 2021, habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la segunda sesión virtual ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión se han recibido las licencias de los siguientes congresistas: Juan Bartolomé Burgos Oliveros, Alejandro Soto Reyes, Fernando Herrera Mamani. Se les recuerda, señores congresistas, desactivar sus micrófonos cuando estén interviniendo, a fin de evitar el acople del sonido que afecten el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán al momento de las intervenciones o votaciones. Gracias. Bueno, a continuación procedemos con el desarrollo de la agenda. Presidenta, disculpe. Dime. Una cuestión previa. No sé, yo participé en la anterior reunión en la Comisión de Trabajo, pero no sé si estoy figurando, integro la comisión, porque en el listado nuevamente creo que ha habido un cambio. Martí Corena sí está como titular. El compañero Martí Corena sí está como titular. Presente. Presente. Pueden hacerlo. Por eso quisiera saber y determinar, si no, para poder retirarme en todo caso. Secretario técnico. Secretario técnico, por favor, verifica las asistencias. Sí, presidente. Sí, presidente, disculpe, el congresista que intervino, no sé si es el congresista Quiroz, el que estaba... Segundo Quiroz. Sí. Congresista Quiroz, le informo que precisamente la semana anterior se recibió un comunicado de oficialía en la que se estaba recomponiendo, ¿no? Estaba recomponiendo, digamos, la composición de justamente los miembros
titulares de la comisión. Entonces, ahí se vio que el caso de usted, digamos, estaba saliendo. Le informo, voy a dar cuenta de eso. Ya, entonces perfecto, pero Sí. perfecto. Entonces prácticamente ya estamos, no estamos integrando la comisión. Sí, de acuerdo al oficio 436. Perfecto. Creo que ahí, 2022. ahí se la incorporaba al congresista Martí Corena. Así es, sí, justamente. ¿Ya? Aquí sale como titular el congresista Quirós e ingresa como titular el congresista Martí Corena. Aquí está efectivamente. Perfecto. Sí, así es. Sí. Listo, aclarado. Me disculpan, Madín. Continúen con la reunión. Suerte, compañeros. Gracias. Ya. ¿Tenemos quórum? Buenas tardes. Presidenta, disculpe, nuevamente, secretario técnico, para informarle que el congresista Revilla se ha incorporado a la sesión. Con lo cual yo también tenemos. Correcto, buenas tardes, compañero. Sí. ¿Para darme asistencia? Sí, justamente para dar cuenta de su asistencia también. Sí. Señor secretario, tenemos quórum, ¿no? Así es, presidenta, tenemos quórum. Muy bien, gracias. Entonces podemos continuar. Ya iniciamos. Como primer punto tenemos la aprobación del acta de la sesión del pasado martes 24 de agosto, la cual ya fue... ¿Aló? Bueno, la cual ya fue enviada a sus correos. Señor secretario técnico, solicite el voto de los señores congresistas, por favor. Sí, presidenta. Congresista Isabel Cortés. Presente. No, era para el acta. Ya. A favor, a favor. Gracias, presidenta. Está también el congresista Burgos. Congresista Burgos, Juan Burgos, lo veo en la plataforma. Sí, sí estoy. Sí, su voto en cuanto al acta de la sesión anterior, congresista. A favor. Gracias, congresista. Congresista Bernardo Quito. A favor. Bernardo Quito, a favor. Congresista Bermejo. A favor. Congresista Bermejo, a favor. Congresista Martí Corena. A favor, señor presidente. Congresista Martí Corena, a favor. Congresista Cruz María Zeta. Congresista Cruz María Zeta. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista César Revilla. Congresista César Revilla. Presente, no responde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela, a favor. Congresista Jorge Ceballos. Congresista Jorge Ceballos. A favor, tuve inconveniente con el micro. ¿Congresista Ceballos o Revilla? Disculpe, ¿congresista? Congresista Jorge Ceballos. Congresista César Revilla. Congresista Jorge Ceballos. ¿Se encuentra? Congresista César Revilla. A favor. Congresista Revilla, a favor.
Presidenta, el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de la comisión ha sido aprobada por la unanimidad de los congresistas presentes en este momento. Disculpe, una consulta. Revilla Villanueva, quería saber si tomó en cuenta mi votación porque tenía inconvenientes con el internet. Congresista Jorge Ceballos, a favor. Sí, congresista Ceballos, muchas gracias, congresista Ceballos, a favor. Congresista Revilla, sí, tomé nota de su votación y Gracias. está considerada, no se preocupen. Presidenta, como decía, el acta ha sido aprobada por unanimidad de los congresistas presentes en la plataforma. Bueno, el acta ha sido aprobada por unanimidad. Continuamos con la sección de despacho. Por vía electrónica hemos enviado a sus despachos la relación de los documentos ingresados a la comisión. Pasamos a los informes. Si algún congresista tuviera algo que informar, se concede el uso de la palabra, señor o señora congresista. Si es que no hubiera ninguna opinión de alguna congresista o señor congresista o señora congresista, continuamos con la sesión. Por mi parte, debo informar que hemos recibido el oficio 036-2021-2022 de la congresista Tania Ramírez, quien propone cambiar el horario de las sesiones de nuestra comisión para el lunes 9 de la mañana, para el lunes 9 a las 9 de la mañana. Pasaremos este punto al orden del día. Asimismo, hemos recibido el oficio 436-2021-2022 de Oficialía Mayor, quien informa de la recomposición de miembros de nuestra comisión, la cual se modifica del siguiente modo. Ingresa como accesitario el congresista López Ureña, del Grupo Parlamentario Acción Popular, y sale como el titular la congresista Paulo Medina, del Grupo Parlamentario Somos Perú, Partido Morado. Luego ingresa como accesitario el congresista Guerra García, Campos, Castillo Rivas y Barbarán Reyes, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sale como titular el congresista Quirós Barbosa e ingresa como titular el congresista Martí Corena Mendoza, del Grupo Parlamentario Perú Libre. Sale como titular el congresista Quispe Mamani y ingresa como titular el congresista Bermejo Rojas, del Grupo Parlamentario Perú Libre. Ingresa como accesitarios los congresistas Paredes González y Quispe Mamani, del Grupo Parlamentario Perú Libre. No habiendo más informes, pasamos a los pedidos. Los señores congresistas que lo quieran pueden formular sus pedidos. Muy buenas tardes, Presidenta. A mí me gustaría formular un pedido, por favor. Me gustaría solicitar que la página web de la comisión, que está en la web del Congreso, esté actualizada, que se actualicen los nuevos miembros titulares y accesitarios de la comisión, y que también estén actualizadas todas las sesiones y que se suba el plan de trabajo una vez que esté listo y que esté constantemente actualizada con toda la información respecto al trabajo que realizamos en las sesiones. Y también me gustaría formular un segundo pedido que es en relación al proyecto de ley número 018-2021, ley que reconoce beneficios laborales a los trabajadores que realizan el servicio de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales.
En relación a este proyecto, me gustaría solicitar que se invite a distintos expertos y especialistas en el tema de manera previa al debate de este proyecto de ley. En particular, me gustaría que la comisión extienda una invitación al señor Ivo Gagliuffi Piercecchi, que ha sido expresidente del Indecopi, al señor Gustavo Rodríguez García, magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Argentina, al señor Alfredo Lidley Russo, magíster en propiedad intelectual y derecho a la competencia por la Universidad Católica del Perú, al señor Julio Carlos Lozano Hernández, doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, al señor Alfredo Bullard González, máster en Derecho por la Universidad de Yale y experto en Derecho de la Competencia, y por último al señor Jaime Dupuy Ortiz, magíster en Administración de Negocios Internacionales y gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Me gustaría que se extienda una invitación a estos expertos y a los que consideren convenientes los demás miembros de esta comisión, con la finalidad de poder tener un debate informado y con todas las herramientas del caso. Muchas gracias. Gracias, congresista Tudela. ¿Algún otro congresista más que quiera hacer el uso de la palabra? Señora Presidenta, pido uso de la palabra. Adelante, señor congresista. Muy buenos días, señora Presidenta, colegas congresistas. Sí, pero cuando hay dos... A ver, el señor Iber Maraví, bueno, a la fecha no sabemos si ha renunciado o no al cargo de ministro de Trabajo, ¿no? En fin, hay serios cuestionamientos a su investidura, de su designación. Sin embargo, al respecto tenemos que tener en cuenta que somos un ente fiscalizador. Y como ente fiscalizador, que es el Congreso de la República, obviamente tenemos que tener conocimiento qué acciones ha desarrollado el señor Iber Maraví durante el tiempo que ha estado o está como ministro de Trabajo. Y en buena cuenta también la relación de trabajadores contratados en el Ministerio de Trabajo durante la gestión del señor Maraví. Creo que es importante tener en cuenta que con el único afán de fiscalizar, que es el que nos compete, hacemos este pedido a efectos de invitar al señor Maraví que pueda pues darnos esos informes ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias. ¿Algún congresista más que quiera hacer el uso de palabra? Sí, buenas tardes, señora Presidenta. Adelante, colega congresista. Sí, para unirme al pedido que ha hecho el congresista que me antecedió, para pedir informes sobre la situación legal del actual ministro de Trabajo, el cual, según los informes, el señor Bellido había pedido la renuncia del señor Maraví, pero al parecer no ha renunciado al cargo de ministro de Trabajo, y para pedir informe sobre cuáles son los conductos que ha tomado el señor Maraví para aceptar al FENATE Perú como el órgano sindical que va a trabajar la parte de el sindicato de la educación,
dejando de lado al SUTEP. Eso principalmente como un pedido. Sería ver la situación actual del Ministerio de Trabajo y en el caso de que esté el señor Maraví, pedirle que dé una explicación cuáles son los medios, cuáles son los motivos por el cual se ha reconocido al Frente de Perú como sindicato de la educación. Ya puedo. Bueno, señores congresistas, los que están pidiendo informes al ministro de Trabajo, le vamos a hacer un invitado para la siguiente reunión, ¿no? Para que nos explique y para que nos dé su versión, ¿no? Sobre todo para que nos explique qué trabajos ha hecho desde el momento que ingresó a ser ministro, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión lo estaremos viendo eso, señor congresista. También de la señorita congresista Tudela, todo eso lo vamos a programar para la siguiente sesión. Bueno, no habiendo más congresistas pedidos de palabra, entonces pasamos al siguiente, ¿no? Culminamos los pedidos, pasamos a la siguiente orden del día. Bueno, como les informo, la congresista Tania Ramírez ha enviado un oficio solicitando modificar el horario de nuestras sesiones para el lunes 9 en la mañana, pues indica que los martes a las 4 de la tarde se le cruza a la Comisión de Educación. Al respecto, debo comunicar que se nos ha informado que la Comisión de Educación sesionará los martes a las 3 de la tarde y que en la sesión de instalación aprobamos por mayoría que la sesión de nuestra comisión se realizará los martes a las 4 de la tarde. Pues todos los congresistas participamos en diferentes comisiones, algunos antes, algunos después de esta misma sesión, ¿no? Y a un cambio de esta comisión afectaría el horario de los demás. Entonces, pido alguna opinión, compañeros congresistas. A ver, ¿alguien quiere hacer el uso de la palabra sobre este tema? Bueno, al ver que ningún congresista hace el uso de la palabra, entonces continuamos. Señora Presidenta, disculpe. Sí. Le saluda el congresista Juan Carlos Mori de Loreto. Adelante, congresista Juan Carlos. Y quiero un poco justificar mi tardanza en el ingreso, puesto que estoy acá en la región Loreto, en Yurimaguas. No sé si ustedes se enteraron la noticia que ha habido una tragedia, un naufragio de una embarcación en el cual han desaparecido más de 20 personas, ¿no? Ya he estado en la búsqueda, justo estoy regresando a tratar de reunirme por la reunión, ya que no tenía señal, estaba en la zona de los ríos buscando estos fallecidos y acabo de llegar y enlazarme y solicito que se me justifique la asistencia y continuar en la reunión, mi querida Presidenta. Está bien, señor congresista, no se preocupe, ya tomaremos lo haremos presente. Gracias más bien por su... Muy amable, gracias. Por su preocupación. Bueno. Para el día de hoy tenemos la presencia de los representantes de las centrales nacionales de trabajadores para que presenten sus propuestas de agenda laboral. Se encuentra en plataformas los representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Central Unitaria de Trabajadores,
¿Qué más? Ya. Se encuentra en plataforma los representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Central Unitaria de Trabajadores los Trabajadores del Perú y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y la Central de Trabajadores del Perú y la Central Autónoma de Trabajadores de todo el Perú, dice. Le damos el uso de la palabra al señor Gustavo Minaya, de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Adelante, señor Minaya, tiene 10 minutos para expresar, para darnos sus palabras, sus mensajes en esta reunión. Gracias. Adelante, compañero Minaya. Estimada congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Estimados y estimadas congresistas, miembros de la comisión, compañeros, hermanos trabajadores, representantes de las centrales sindicales de nuestro país presentes en esta sesión. El saludo cordial y fraterno de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Central Sindical de José Carlos Mariátegui, que en este momento nos presentamos ante este espacio de la Comisión de Trabajo para poder presentar las propuestas de nuestra confederación para afrontar la difícil situación y extrema situación precaria por la cual vienen atravesando los trabajadores en nuestro país. Primeramente, señalar que la pandemia del COVID-19, que fue oficializada en nuestro país el 16 de marzo del año 2020, trajo a la luz las terribles deficiencias por las cuales atravesaba nuestro país producto del abandono de los servicios básicos que en ese momento ya veníamos denunciando, no solamente con documentos ante las principales autoridades de nuestro país, sino también en las calles, en las grandes movilizaciones y jornadas nacionales de protesta que veníamos desarrollando para exigir los cambios que los trabajadores y la población nos merecemos y poder alcanzar por lo menos una vida digna y una vida coherente a la actual situación de nuestro país. En ese sentido, el sistema precario de salud, el sistema precario de la educación, trajo también como consecuencia que el sistema laboral de los trabajadores se vea seriamente dañado producto de la pandemia del COVID-19. Fuimos los trabajadores los más afectados por esta pandemia, no solamente por la pérdida de decenas de vidas, decenas de miles de vidas que se perdieron por producto de ser llamados en esta etapa de pandemia a cumplir con nuestra responsabilidad laboral. Producto también de las deficiencias que existen hasta ahora en los centros de trabajo para cumplir con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Producto de la insaciable sed de enriquecimiento que tienen muchos empleadores y muchos dueños de empresas, muchos dueños de grupos de poder económico en nuestro país, para seguir enriqueciéndose a costa de la fuerza de trabajo de los trabajadores sin tener en cuenta la situación de salud por la que estaban atravesando. En ese sentido, los cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido han tenido como consecuencia el incremento de la informalidad en nuestro país, puesto que todos aquellos que fueron sometidos a suspensión perfecta de labores y a ceses colectivos durante la etapa de pandemia
ha traído también como consecuencia de que estos trabajadores se lancen a las calles para competir entre todos por conseguir el sustento de vida para sus familias, el sustento de vida para poder atenderlos en salud, para poder atender a las familias en las necesidades básicas que merecen ser atendidas. En ese sentido, la CGTP tiene como prioridad manifestar lo siguiente. Hemos presentado al señor presidente de la República, también al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Trabajo, una agenda laboral para ser tratada en el plazo más breve posible y que lo traemos también ahora a este recinto del Congreso de la República para que se tome en cuenta en cuanto a la competencia o a lo que les corresponde. Y en ese sentido, una de las primeras exigencias de los trabajadores del país es que haya un cambio de la Constitución del año 1993, porque es la Constitución que justamente ha consagrado la explotación de los trabajadores frente a el enriquecimiento de pequeños grupos de poder económico en nuestro país, con la gran cantidad de contratos de trabajo que existen en nuestro país y que someten a los trabajadores a todo un carrusel de formas de relaciones de trabajos y que no les permiten poder proyectarse y tener un proyecto de vida digno para ellos y para sus familias. La proliferación de regímenes especiales de contratación laboral, como tenemos en la agroindustria, como los tenemos en la exportación de productos no tradicionales, como los tenemos en el sector de trabajadoras y trabajadores del hogar, como los tenemos en infinidad de sectores, incluido el sector público, como es el régimen de contratación administrativa de servicios, el régimen CAS, así como también el régimen especial para las micro y pequeñas empresas, régimen MIPE, el régimen especial para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Regímenes especiales que, bajo el argumento de darle competitividad y sostenibilidad económica a nuestro país, han ahogado la economía de los más pobres, han ahogado la posibilidad de poder tener derechos, ¿no?, y empleo sostenible en el tiempo, empleo digno, empleo con derechos, empleo consagrado además por normas internacionales, ¿no?, como son los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y en ese sentido, esta Constitución que justamente consagra esta situación de precariedad en el trabajo y esta situación de precariedad para poder mantenernos en un puesto laboral, hace que sea necesario desde el campo laboral que esta Constitución sea cambiada, sea reformulada a través de una asamblea constituyente como lo piden los millones de trabajadores en nuestro país y ha sido exigencia en las calles y que lo hemos notado ahora en la reciente campaña electoral en la cual ha salido justamente elegido con el voto de las grandes mayorías pobres de nuestro país, el profesor Pedro Castillo Terrones, a quien a través de este espacio le expresamos el saludo y el reconocimiento de la CGTP a su elección y proclamación. Asimismo, solicitamos que el Congreso de la República tenga a bien, ¿no?, tomar la decisión de manera inmediata de derogar el decreto de urgencia 038, promulgado por el presidente de ese momento, Martín Vizcarra, ¿no?, y que solamente ha satisfecho las inquietudes y las necesidades de los grandes empresarios en nuestro país, y que a pesar de ser instituciones empleadoras que han tenido ingresos durante la pandemia y que han podido prácticamente sostener la planilla de sus trabajadores, han decidido enviar a las calles a cientos de miles de trabajadores, privándolos de su derecho básico a una remuneración. Casos emblemáticos que ponemos sobre la mesa aquí y ahora es, por ejemplo, la institución empleadora, el Club de Regatas Lima, o si no, el Jockey Club del Perú. Instituciones emblemáticas en nuestro país que durante la pandemia no han dejado de recibir
cotizaciones de sus socios, pero que sin embargo, desde junio del año pasado han mantenido hasta la fecha en suspensión perfecta de labores a trabajadores, sobre todo sindicalizados. Han reincorporado, es cierto, a un grupo de trabajadores a las actividades que han ido desarrollando durante este tiempo, pero ese grupo de trabajadores han sido no sindicalizados o han preferido contratar nuevos trabajadores en vez de reincorporar a los trabajadores sindicalizados, con la finalidad, por supuesto, de destruir también con estos actos a las propias organizaciones sindicales, quienes vienen resistiendo junto con sus afiliados esta arremetida del empleador. Asimismo, solicitamos del Congreso de la República, entre otros temas, que se dé prioridad a la vacuna universal, gratuita, ¿no?, para todos los trabajadores del país, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores que en este momento están desarrollando su labor productiva y de servicios y que requieren de una protección en su salud por parte del Estado. Solicitamos también que el Congreso de la República disponga el retiro de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en la presidencia de Francisco Sagasti a las leyes 31.131 y a la ley 31.188, ambas referidas al sector público, una que va estableciendo la derogatoria del régimen de los trabajadores CAS y la otra que le da posibilidad de negociación colectiva en temas económicos para los trabajadores del Estado. Ambas leyes han sido irracionalmente denunciadas como inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional y solicitamos que a través de este espacio se le requiera al Poder Ejecutivo que retire esta acción de inconstitucionalidad y proceda a reglamentar ambas normas, ambas leyes aprobadas por el Congreso de la República para que se haga efectivo un derecho tan ansiado para los trabajadores del Estado como es tener estabilidad laboral y, por otro lado, poder negociar mejores condiciones de trabajo. Asimismo, también requerimos de que haya una revisión exhaustiva de las resoluciones aprobadas en el Ministerio de Trabajo sobre las suspensiones perfectas de labores. Han habido resoluciones que no han tenido en cuenta el factor principal, que es la estabilidad económica de las empresas. Por el simple hecho de haber presentado un expediente y una relación de trabajadores en la cual se señalaba que no podían reubicarlos ni en un trabajo presencial ni en un trabajo remoto, prefirieron suspender los contratos de trabajo a pesar de que venían percibiendo ingresos. Ya hemos relatado los dos casos emblemáticos que pueden tomarse en cuenta y solicitamos que a nivel del Ministerio de Trabajo haya una investigación exhaustiva de por qué la Dirección General de Trabajo, ¿no?, emitió, a pesar de las opiniones contrarias de SUNAFIL, autorizaciones para que procedan estos pedidos de suspensiones colectivas de trabajo. Asimismo, solicitamos que se elabore una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo. Solicitamos que se elabore también, ¿no?, en conjunto con los trabajadores, un código general de trabajo que pueda resumir, que pueda aglutinar a toda la normativa laboral que en este momento está dispersa en nuestro país. También requerimos que este recinto del Congreso de la República pueda establecer la normativa laboral y de seguridad social para poder generar un nuevo sistema de previsión justo, universal y necesario en nuestro país, equitativo, como es el sistema de pensiones, por ejemplo. El Sistema Nacional de Pensiones tiene que ser un sistema adecuadamente promovido por el Estado y protegido por el Estado, y no dejarlo en manos de privados que lo único que han hecho durante todos estos 20 años, más de 20 años de funcionamiento, han sido enriquecerse a costa del aporte de los trabajadores. Y ahora en pandemia no se ha visto ese respaldo justamente para poder hacer uso de este aporte pensionario para muchos trabajadores que ya han podido y han tenido la edad de jubilación respectiva. También solicitamos el apoyo y que el Congreso de la República pueda, ¿no?, elaborar las normas que corresponden
para la ratificación inmediata de los convenios de la OIT, convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo de trabajo, 155 sobre la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 161 sobre los servicios de seguridad y salud en el trabajo, el 97 sobre los trabajadores migrantes, el 118 relativo a la igualdad del trato entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad social, 143 sobre migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades, y 157 sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social. En ese sentido, estimados congresistas, estimada presidenta de la Comisión de Trabajo, hay mucho todavía que corregir en la normativa laboral en nuestro país, porque se tiene que terminar por consagrar el derecho básico a ejercer la libertad sindical. Muchos dirigentes han sido despedidos por denunciar a sus empleadores de no cumplir con las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Caso emblemático, los 3 secretarios generales del sindicato Bacus, despedidos por denunciar ante la SUNAFIL y ante espacios públicos, ¿no?, el que su empleador no haya tomado en cuenta estos criterios básicos de protección a la salud de sus trabajadores, así como también dirigentes de muchas otras empresas mineras, por ejemplo, que han preferido despedir a los dirigentes sindicales, como es el caso del sindicato minera Raura, que mantiene en cese colectivo, ¿no?, a pesar de haber ganado una resolución administrativa en la Autoridad Administrativa de Trabajo, prefiere tener en las calles a las decenas de trabajadores y no reincorporarlos, a pesar de que están sin poder percibir una remuneración desde julio del año pasado. En ese sentido, reiteramos nuestro pedido ante esta sala bajo su presidencia, estimada compañera Isabel Cortés, y quedamos atentos a las indicaciones también y a lo que podamos aportar más adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la palabra al compañero Gustavo. Gracias, compañero Gustavo Minaya. Bueno, continuamos con el compañero Julio César Bazán, de la Central Unitaria de Trabajadores. Adelante, compañero César Bazán. Buenas tardes a todas y todos. Señora congresista Isabel Cortés, señores y señoras congresistas de la Comisión, compañeros y compañeras de las centrales. En primer lugar, el saludo del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Y en segundo lugar, agradecer esta apertura de la Comisión para que en una de sus primeras actividades tomen nota de las inquietudes de los trabajadores. Ciertamente tenemos a nivel de todas las centrales una agenda general, pero cada una de nosotros, cada una de las centrales también hay agendas particulares. En el caso de nosotros, en el caso de la CUT Perú, debemos decirles en primera instancia que partimos de una realidad claramente caracterizada por una economía informal preponderante, con un empresariado que apenas en el 15% de la PEA tiene cientos y miles de trabajadores informales y cerca del 75% nacional de la PEA que se tiene que generar su propio puesto de trabajo. Asimismo, partimos de la realidad en que los trabajadores son contratados de manera temporal y desnaturalizada a través de la tercerización fraudulenta y a través de diversos mecanismos de la actual normativa legal tienen bloqueada la negociación colectiva y practican una persecución sindical permanente. Tenemos también en el sector de la seguridad social claramente el abandono de los asegurados, particularmente de los jubilados, que sufren las consecuencias de una mala
atención en salud, de bajas pensiones y además de la carencia de servicios de cuidados que puedan resolver su problema después de su relación laboral. Asimismo, tenemos graves problemas en el diálogo social. Prácticamente en el Perú no existe. Hay un mecanismo de imposición, de manipulación permanente en los diferentes espacios que están generados, partiendo incluso desde el propio acuerdo nacional que no nos representa a los trabajadores y del famoso Consejo Nacional de Trabajo que no respeta las decisiones que se adoptan de manera consensuada entre trabajadores y empresarios. De otro lado, la Administración del Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, adolece de una serie de deficiencias y sus servicios inspectivos y los servicios en general no ayudan a resolver la problemática que vivimos al interior de los trabajadores. Partiendo de esa realidad, nosotros hemos agrupado en 5 acápites las peticiones para que la Comisión de Trabajo se aboque en esta legislatura a efectos de resolver la problemática laboral en nuestro país. En primer lugar, consideramos que en la parte de empleo tenemos que enfrentar la formalización. Nosotros consideramos que la Comisión de Trabajo debe dictaminar y aprobar una ley de aplicación de la recomendación 204 de la OIT del tránsito de la informalidad a la formalidad. Tenemos que entrar a ver el tema del Fondo Empleo. El Fondo Empleo necesitamos que haya una ley que amplíe la participación de los trabajadores en el Consejo Directivo a través de las centrales sindicales. En el tema de formación profesional y capacitación sindical, necesitamos una ley de autofinanciamiento de la formación profesional y la capacitación sindical con la participación de las centrales. Son 3 normas que solicitamos se puedan aprobar en la parte de empleo. En el tema del trabajo, en realidad, toda la problemática que ha sido señalada por el compañero Minaya y otras cosas más, yo considero que la Comisión de Trabajo debe dejar de asumir los temas vía parches. Tiene que haber una reforma integral de la problemática laboral, de la legislación laboral. En ese sentido, nosotros solicitamos que la Comisión de Trabajo asuma la necesidad de dictaminar y aprobar una nueva ley general de relaciones individuales y colectivas de trabajo que abarque el conjunto de temas de contratación, tercerización, despidos, ceses colectivos, libertad sindical, etapas de la negociación colectiva, arbitraje, huelga, etcétera, etcétera. Y la consecuente derogatoria de las leyes dadas por Fujimori y que siguen vigentes hasta este momento. Llámese la 728, la 25593, la CAS, Servir, pymes, exportaciones no tradicionales, agroexportación, etcétera. Necesitamos reemplazar esta ley porque esto es la normativa que en 1992 Fujimori aprobó y constitucionalizó en el año 1993. En esta constitución, quitándonos todos los derechos a los trabajadores y se debe, creo que, restituir en esta etapa. En ese sentido, también señalamos que, de acuerdo a la realidad actual, las grandes empresas se organizan en redes, se organizan en las llamadas cadenas de suministro y consideramos que es necesario que la Comisión de Trabajo dictamine y apruebe una ley de la debida diligencia en toda la cadena de suministro de las grandes empresas, en concordancia con las normas rectoras de las Naciones Unidas, las directrices de la OCDE y de la Declaración sobre Empresas Multinacionales de la OIT. Necesitamos también que la Comisión de Trabajo regule y norme los capítulos laborales de los tratados de libre comercio que el Estado peruano ha suscrito con diferentes países. Ahí necesitamos la ley de constitución e institucionalización tripartita de los puntos de contacto de la OCDE, de los tratados del TLC suscritos con el Estado peruano. Asimismo, el rubro de los convenios de OIT. Coincidimos en la ratificación del convenio 190
todos los convenios de seguridad y salud en el trabajo, el convenio de seguridad social, entre otros, que son muy importantes para ordenar la vida laboral en el mundo del trabajo. Por el lado, en el tercer rubro, relacionado con la seguridad social, nosotros planteamos concretamente que haya un reconocimiento de la seguridad social como derecho. En ese sentido, solicitamos que se dictamine y se apruebe una ley de reforma constitucional de los artículos 10 y 12 de la Constitución. Se avanza hacia un cambio de toda esta Constitución en su momento. Por otro lado, en las prestaciones de la seguridad social, me refiero a salud, pensiones, accidentes, cuidados, desempleo. Necesitamos una ley de reforma integral de la seguridad social y no de manera desarticulada y no de manera fragmentada, donde los fondos de la seguridad social son utilizados de mala manera y no llegan para la verdadera prestación de los servicios. En lo que tiene que ver con el rubro del diálogo social, nosotros solicitamos a la Comisión de Trabajo la necesidad de dictaminar una ley de creación del Consejo Económico y Social para la promoción del desarrollo con la participación de los gremios empresariales, las centrales sindicales y laborales del tercer sector, pequeñas empresas, cooperativas y autoempleados. Asimismo, en lo que tiene que ver con la concertación sociolaboral, lo que pedimos que se apruebe una ley de creación orgánica y de carácter vinculante de los acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo para que se respete las temáticas que se adoptan en esa instancia. En el rubro 5 de nuestras peticiones estamos refiriéndonos a la administración del trabajo. En la administración del trabajo nosotros planteamos la necesidad de cambios en la Dirección General de Trabajo. Es necesario que haya una norma desde el Congreso que restituya al Ministerio de Trabajo su función de determinar los trabajadores indispensables para el caso de huelga, porque eso lo tienen tercerizado y es un gasto para las organizaciones sindicales, para los trabajadores, que no se puede asumir. La Dirección de Solución de Conflictos. Ahí necesitamos que haya una ley de reforma de la ley 26872 de conciliación en torno a las facultades del conciliador laboral, porque esta es una instancia a la que acudimos y los inspectores o los conciliadores lo único que hacen es decir, yo no puedo hacer absolutamente nada, así que aquí estamos prácticamente yendo a esa etapa por las puras y necesitamos modificar para que la autoridad de trabajo pueda ejercer su deber de garantizar derechos. En el caso de la SUNAFIL, nosotros planteamos una reforma integral de la Ley General de Inspecciones, porque es necesario incorporar una serie de temáticas de respeto de los derechos fundamentales en las nuevas formas de organización del trabajo, entre las que está la que acabo de escuchar hace un momento, estos trabajos de plataformas que francamente lo único que hacen es explotar brutalmente a los trabajadores. En síntesis, señoras congresistas, estamos nosotros en estos rubros y en estas temáticas a disposición de cada uno de ustedes para poder dilucidar con mucha seriedad y responsabilidad los cambios que necesitamos para que la democracia llegue a los centros de trabajo, para que la democracia se consolide y tengamos verdaderamente un desarrollo sostenible donde todos podamos disfrutar del crecimiento y del desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias y a su disposición. Agradecemos al compañero Julio César Bazán de la Central Unitaria de Trabajadores por su participación. Ahora pasamos a presentarle al compañero Benigno Chirinos de la Central de Trabajadores del Perú, a quien le concedemos la palabra por 10 minutos. Adelante, compañero Chirinos.
Tu micro, Benigno. Buenas tardes, congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo, amigos distinguidos y distinguidas parlamentarias presentes en esta comisión, y de igual manera compañeros de las distintas centrales y compañeras de las distintas centrales del país. En la línea trazada por los compañeros de las centrales anteriores, queremos comenzar precisando que la Confederación de Trabajadores del Perú le expresa a todos ustedes un fervoroso, efusivo saludo clasista y naturalmente expresar el reconocimiento que en las primeras sesiones de esta comisión haya convocado a las 4 centrales. Nosotros, como decíamos en las anteriores comisiones de trabajo, en esta etapa de la pandemia, un patógeno invisible, microscópico, ha destrozado las economías y las teorías del mundo. Y obviamente nos ha destrozado la salud, nos ha destrozado la economía, nos ha destrozado el empleo, nos ha destrozado también el tema de la educación con la deserción que ha habido, ha aumentado la corrupción y naturalmente la inseguridad ciudadana. Esto naturalmente es muy grave y doblemente grave en un país donde se manejó muy mal la pandemia, muy mal la economía y muy mal el tema del empleo y los otros rubros que he mencionado. Solamente como entrada precisar que nosotros en todos los niveles del gobierno de Francisco Sagasti, como también en el Parlamento de aquel entonces, el gobierno de Vizcarra y el Parlamento de aquel entonces, nosotros precisamos que se estaba manejando tan mal y el mejor ejemplo era, ¿no?, los 160.000 millones de soles que repartió Reactiva Perú. De los 160.000 millones que Reactiva Perú entregó para reactivar la economía, fue única y exclusivamente a los grupos de poder del empresariado rentista. Llámese a Confier, ADEX, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Pesquería, Capeco, AFP y obviamente a los plumíferos mermeleros. ¿Qué significa esto? Que los grandes sectores, en el caso de los trabajadores, no recibimos ningún apoyo porque tuvimos que supervivir con nuestra CTS, que es nuestra plata. Y en el caso concreto de sectores tan importantes que mueven la economía nacional, como las MIPES, no se le dio absolutamente nada, a pesar que en el Perú, señores y señoras congresistas, hay 2.700.000 MIPES que dan un trabajo a 12 millones de peruanos y peruanas. No se le dio absolutamente nada, ¿no?, de los 160.000 millones a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas. Tampoco se asistió a un sector que cumplió con nosotros en la comida, como es el caso de los pequeños y medianos agricultores. En otras palabras, el mundo al revés, porque el sistema neoliberal y caduco así ha manejado la economía y naturalmente, al ser al revés, los temas se han agravado. Y en el caso nuestro, hemos sabido distinguir la agenda del Ejecutivo, como ya lo hemos hecho con el presidente Sagasti en noviembre del año pasado, de igual manera con la primera ministra en marzo de este año, las 4 centrales, y ahora con el ministro Maraví. Nosotros sabemos que dentro de las funciones del Congreso hay temas muy importantes que a nosotros nos interesa que sean tratados. Por ejemplo, este año se está cumpliendo el 90 aniversario del inicio de la lucha del movimiento sindical por contar con un código de trabajo. En la Asamblea Constituyente de diciembre de 1931, los líderes sindicales Manuel Arévalo y Arturo Sabroso plantearon nada menos que el Código de Trabajo. A esos congresistas constituyentes los pusieron fuera de la ley
y naturalmente nunca discutieron el Código de Trabajo. Han pasado 90 años. Chile lo tiene en 1936 y Bolivia desde 1937. Se ha cumplido también, y antes de pasar al segundo tema, entonces planteamos la necesidad que este Congreso discuta y aprueba el Código de Trabajo, que es una propuesta unitaria de las 4 centrales, razón por la cual el 18 de marzo hicimos una jornada unitaria contra el gobierno de Sagasti, exigiendo al Congreso de aquel entonces también se discuta el Código de Trabajo. 90 años también se ha cumplido, ¿no?, desde la propuesta que se hizo a la Asamblea Constituyente en diciembre de 1931 por los mismos líderes sindicales, Manuel Arévalo y Arturo Sabroso, para que se dé la ley del Congreso Económico y Social, como diálogo tripartito. 90 años después no tenemos una ley del Consejo Económico y Social. Lo que funciona como Consejo Nacional de Trabajo es producto de un artículo de la reglamentación de la ley del Ministerio de Trabajo. Entonces no tenemos nada. La OIT lo institucionalizó en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en el Perú se había planteado en 1931. Ergo, este Congreso, esperamos que sea así, pueda darnos la ley del Consejo Económico y Social, con carácter vinculante, obviamente, donde estén los empleadores, los trabajadores y el Estado representado por el gobierno de turno. Otro tema que a nosotros nos interesa sustantivamente que el Congreso lo vea, y ya se ha dicho, yo solamente lo voy a poner énfasis, es en la ratificación del convenio 190 sobre el tema de violencia en el trabajo y acoso en el trabajo. Esto ya está. Todos los protocolos se han cumplido. El Congreso debe ratificar el convenio 190. En momento y espacio como el actual, donde el acoso y la violencia en el trabajo va en aumento. Ojalá que este Congreso cumpla con su rol legislativo, ratificando el convenio 190 de la OIT. Nosotros apostamos por la SUNAFIL porque cuando estos pertenecían las inspecciones a las regiones era un fracaso. Porque todos los inspectores de trabajo, ¿no?, que dependían de la Dirección Regional de Trabajo estaban a lo que le decía el gobernador o el presidente de aquel entonces. Por eso es que se apostó por tener una superintendencia de inspecciones, que es SUNAFIL. Pero la experiencia ha determinado que es necesario una nueva ley. Una ley que la fortalezca no solamente en presupuesto, sino en mayores atribuciones en su TUPAC. Asimismo también para que pueda tener un personal mucho más amplio del que tiene ahora. La nueva ley de SUNAFIL debe impedir también la regionalización de SUNAFIL, porque si se regionaliza SUNAFIL, volveríamos al espacio cuando dependía de las direcciones de trabajo, que fue un fracaso. Creo que hay una interrupción. Señor congresista, por favor, apague su micrófono, estamos en sesión. Bueno, continuamos. Entonces, nosotros estamos en contra de la regionalización de SUNAFIL. Yo sé, sabemos las centrales sindicales que es un pedido de los gobiernos regionales, pero por la experiencia que existe, nosotros ya le hemos dicho al ministro de Trabajo y en la reunión que vamos a tener con el presidente Pedro Castillo, le vamos a plantear que sería un error la regionalización de SUNAFIL. Es tan igual como si hiciéramos la regionalización de la SUNAP. No tendría sentido. Asimismo, además de la nueva ley de SUNAFIL con esta característica, nosotros hemos planteado que se dé la ley de inmobiliaria, la ley para los trabajadores de la industria inmobiliaria del Perú. Este es un sector muy importante, ¿no?, que existe y están organizados,
pero que no tienen una ley, y hay un proyecto que ya está en la comisión de ustedes, que solamente de reactivarlo, de tal manera que estaríamos dándole al sector de la industria inmobiliaria del Perú su ley que les permita, como cualquier trabajador inmobiliario en América Latina lo tiene. El proyecto está en su despacho y sería cuestión de reactivarlo. Por otro lado, nosotros estamos planteando algunas derogaciones de normas. Y una de las principales normas que se debe derogar es la industria, es lo referente a la agroindustria. La ley 31110 que se promulgó el día 29 de diciembre y estuvimos presentes en el debate y también pudimos presenciar cómo las componendas en el Congreso hicieran que salga una mala ley. A pesar que la derogación de la ley 27360, que lo dio Fujimori el año 2000 para favorecer a los agroindustriales, y el decreto de urgencia 043, que también era para favorecer a ADEX y continuar con la actitud esclavista para 500.000 trabajadoras y trabajadores, el día 29 de diciembre transaron algunos sectores de los congresistas y dieron una muy mala ley, a pesar que la derogación que se dio el 4 de diciembre del año pasado costó 3 muertos de los trabajadores de Virú y de Chao. Sin embargo, nadie habla de esos 3 jóvenes que murieron exigiendo la democratización en el campo. Hay que derogar la 31110 del sector de la agroindustria. Porque con la actual ley 31110, por ejemplo, ha comenzado una cacería de dirigentes sindicales. Denuncio, por ejemplo, cómo en la zona de Virú se ha despedido a la secretaria general del sindicato de Talsa, la compañera Celestino Santos, que fue la que encabezó la lucha en Virú y en Chao. Y cómo este sector, que abarcaba también a los acuícolas de Tumbes en la empresa Marino Sol, ha despedido a todos los dirigentes. Y cómo en el caso de la agroindustria en Ica, ¿no?, a todos los trabajadores que son dirigentes sindicales no les renuevan el contrato y por lo tanto no va a haber sindicalización, no va a haber negociación colectiva, y ADES va a continuar con los privilegios que el fujimorismo le dio con la ley 27360. Derogar la 31110. Nosotros también planteamos la derogación del decreto de urgencia 038, que fue un privilegio que le dieron a los empresarios con la cual nos permitían suspendernos en el trabajo, recortarnos los sueldos, congelar la negociación colectiva o trasladarnos a cualquier trabajador a cualquier lugar sin necesidad de consulta. Y pongo un solo ejemplo, que es la pesquera Investimet en Arequipa, en el puerto de La Planchada, donde a todos sus trabajadores pescadores y trabajadores obreros lo han trasladado a Bayora y a Puerto Chicama, destrozando la unidad familiar. Pero así les ha permitido el decreto de urgencia 038. Por otro lado, debe derogarse la ley Servir. La ley Servir fue una norma que se dio en forma compulsiva contra los trabajadores estatales en el gobierno del comandante Humala. La ley Servir en estos momentos no ha cumplido ni va a cumplir sus funciones, porque ustedes, los del Congreso de la República, llámese los anteriores congresistas, le han exonerado que su personal no esté en la ley Servir. El Poder Judicial el año pasado logró también que todo su personal no esté dentro de la ley Servir. El BCR también se ha exonerado, ¿no?, de la ley Servir. Esa ley es mala y por lo tanto habría que ponerle a la OIT en la agenda para que dé una opinión, porque ya en su momento opinó que la ley Servir era antidemocrática y que violaba varios convenios de la OIT suscritos por el Perú. Entonces, este Congreso debe revisar y debe derogar la ley Servir. Por otro lado, hemos planteado la derogación de la tercerización. En el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, el doctor Bellido, ha manifestado que lo van a regular. No, señor, no lo debe regular.
debe desaparecer la tercerización porque es un trabajo inhumano, cruel, perverso. Por eso es que hay tantos conflictos en el país. Por eso que hay lucha de clases, porque definitivamente nos sentimos aplastados. Nadie nos defiende a los trabajadores. Y este Congreso, donde hay una mayoría de representantes, por no decir la gran mayoría que son progresistas, deben entender que las cuatro centrales, por encima de sus inclinaciones, por ejemplo, ideológicas, estamos unidos. Y todos estos temas fue parte de una plataforma del 18 de marzo que salimos a la calle en todo el país. Entonces, obviamente, se debe derogar la tercerización, no reglamentarla, porque crea la división en los centros de trabajo, sobre todo en los centros mineros. Por otro lado, también ustedes tienen una función de fiscalización. Y entonces nosotros quisiéramos que ustedes fiscalicen, por ejemplo, algunos temas que tienen un sentido político y social. La ley 30484 de ceses colectivos, y ahora la nueva ley que se ha aprobado en junio de este año, la 31218, que son dos normas que no se están ejecutando, que tienen que ejecutarse, que son las normas que declararon inconstitucional a un número determinado de trabajadores cuyo nombre salieron en el peruano y son beneficiarios por esta ley en lo que significa reubicación, reincorporación, jubilación adelantada y compensación económica. Que el gobierno de Sagasti y el gobierno de Martín Vizcarra, con quien tuvimos reuniones presenciales en el Palacio de Gobierno, prometieron ejecutar y nunca lo han dicho, nunca lo han solucionado, porque ellos han incluido dentro de la ley de presupuesto un artículo que impide su ejecución. Entonces el Estado incumple leyes y eso se llama prevaricato. Si cualquiera de nosotros, los trabajadores, haríamos lo mismo, vamos presos o somos detenidos. Entonces, ustedes dentro de la función de fiscalización deben lograr que se ejecute. Compañero, ya tiempo, por favor. Tiempo. Estoy concluyendo. La ley 30484 y la 32128 sobre ceses colectivos para poner fin a los despidos que hizo el fujimorismo en la década del 90 al 2000. Hay muchas cosas más, no es la primera vez. Agradezco para que continúe la asamblea y pueda continuar la compañera Paola Egusqui, que se la veo ahí emocionada porque le toca hacer uso de la palabra en nombre de la CAC. Muchas gracias. Gracias, compañero. Le damos la palabra a la compañera Paola. Por favor, adelante, compañera. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Ya. Buenas tardes con todos, con todas. Un saludo, compañera Chabela, felicitarla, que esté después de muchos años de lucha, representando a esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social, estimados congresistas, estimados compañeros de las centrales sindicales. Ese es el problema de ser la última, pero no, sin embargo, hay temas por tratar todavía, ¿no? Mi exposición está basada en 6 puntos importantes. Entre ellos, partimos del diálogo social, porque sin diálogo social no seríamos una sociedad democrática. Y en ese sentido, creemos que todas las normativas en nuestro país tienen que ser en mérito a este convenio 144 que el Estado ha ratificado, que es la consulta previa. Lastimosamente, muchos planes, muchas políticas han sido dados por el Ejecutivo sin tomar en cuenta los puntos de vista de las centrales sindicales. Por lo tanto, es que nosotros nos hemos retirado del Consejo Nacional de Trabajo. En ese sentido, ante una variedad de normativas especiales, nosotros creemos y consensuamos con los dichos con los que me han antecedido en una ley general de trabajo en primera instancia y en segunda instancia, a largo plazo, un código de trabajo, ¿no? Tiene que ser elaborado, como ya lo hemos dicho, con una consulta tripartita y eficiente. Asimismo, si bien es cierto, ahorita existe un Consejo Nacional de Trabajo, nosotros creemos en unanimidad, en un Consejo Económico Social, que debe ser a largo plazo. Nosotros nos encontramos en una situación difícil, ¿sí?, como ha sido la presencia del COVID-19, que si ya nuestro país tenía muchos problemas para reactivar la economía y poder formalizar a la clase trabajadora, el COVID lo desnudó. En ese sentido, se sacaron, entre comillas, normativas, como lo han señalado, para
proteger o para que permanezca el empleo, tales como la suspensión perfecta. Nosotros desde el día 1 indicamos que esa suspensión perfecta no debía proceder. Ese decreto de urgencia 038-2020 hasta la fecha sigue siendo renovado y hasta el próximo año, porque es de acuerdo al término de la emergencia sanitaria, y con eso perjudica a la clase trabajadora, quien no ha recibido ningún tipo de subsidio por parte del Estado, más bien ha recibido simplemente el permiso para que gaste su CTS o que gaste sus fondos de jubilación de FP. En ese sentido, a diferencia del sector empresarial, ha recibido subsidios también condicionados a que puedan mantener el empleo, pero estos subsidios permitieron que pagaran la liquidación de beneficios sociales o compraran las renuncias de muchos trabajadores que a la fecha se encuentran en informalidad, ¿no? No solamente este es el tema, adicionalmente hay las famosas licencias con goce de haber, compensables. Nosotros como Estado peruano hemos ratificado el convenio 156, ¿no?, de la conciliación de nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, y muchas veces ese tema debemos regularlo. El Ejecutivo no lo ha hecho. Podamos nosotros, a través de este cumplimiento de este convenio 156, la forma en cómo los trabajadores, de alguna manera, cuando pase esta emergencia sanitaria, puedan recuperar esas horas que no laboraron. La informalidad laboral, ya lo dijeron, tenemos más de una tasa de 75%, la inflación ha subido más hasta un 8%. ¿Qué tenemos que hacer? La famosa ley de las MIPES no en ningún momento tiene más de 2003 a la fecha, no ha surgido para poder bajar la tasa de informalidad. Sin embargo, nosotros debemos modificar una normativa que parte en dos temas: en la informalidad pura y la informalidad dentro de la formalidad. La informalidad dentro de la formalidad tenemos los contratos temporales y la tercerización. En ese sentido, nosotros tenemos varios tipos de contratos modales cuyos se vienen dando de una manera casi más de un 70% de la contratación en economía formal. Y tenemos también la tercerización, que lo único que ha dado es que haya una contratación que no sea equitativa y que sea una contratación injusta. En lo que respecta a la promoción del empleo, proponemos que haya dos normas importantes: que se modifique la ley de modalidades formativas y que se haga una nueva ley de empleo juvenil, pero con incentivos tributarios, no una ley de empleo juvenil que discrimine a los trabajadores por edad. Asimismo, proponemos una ley sobre contratación equitativa justa. ¿A quiénes comprendería? Comprendería a toda aquella población vulnerable, entre ellos personas con discapacidad, migrantes, personas que se encuentran en sectores rurales e informales, y no que decirlo, aquellas personas que son víctimas de la trata, explotación laboral y trabajo forzoso. En lo que respecta a la libertad sindical, hemos visto que en esta pandemia esta ley de negociaciones colectivas no se asemeja a la realidad. Por ello, nosotros proponemos una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo y, por ende, un nuevo reglamento. Asimismo, nosotros proponemos que hayan políticas de promoción de la negociación colectiva. En lo que respecta a la normatividad laboral y trabajo decente, nosotros creemos que ante la nueva diversidad de trabajadores, tenía que haber nuevas formas de negociar. Y para ello, tiene que haber una negociación por rama. Ya se debe romper la negociación por empresa, sino por rama. Y esto se da en la ley que salió de la agroindustria, ¿no? Y en ese sentido también tenemos otros tipos de trabajadores que pertenecen a las plataformas y a la digitalización del trabajo. Existe ya un proyecto de ley que entiendo que se va a poner a discusión. También escuché muy atenta que una congresista pedía especialistas, y yo también diría que hay que llamar a los especialistas de otros países como Argentina, de Uruguay, en donde ya se ha regulado los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales y se le ha dado la calidad de trabajador por la recomendación 198 de la OIT y por el último informe de la Comisión de Expertos sobre Empleo Decente de la OIT. Asimismo, tenemos una propuesta de la Ley de los Trabajadores Metalmecánicos. También proponemos un tema muy importante y que se da a la fecha porque se vulneran dos derechos constitucionales, como son las vacaciones, los descansos semanales y un horario de trabajo de 8 horas para los trabajadores y trabajadoras del transporte. Una ley
de transporte terrestre, tanto de Lima Metropolitana y provincias. Asimismo, impulsamos nosotros, como grupo impulsor, donde participamos las 4 centrales y otros colectivos, la ratificación del convenio 190. Este convenio para nosotros ha quedado en la última legislatura a portas de ser pasado al Pleno para que se pueda dar el dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores. Le saludamos que a través de su despacho usted puede impulsar que salga este dictamen y que se pueda llegar al Pleno. Asimismo, estamos de acuerdo en la eliminación de la ley de tercerización laboral. Otros países no han permitido que se aprueben este tipo de leyes, o si existen, han sido totalmente restringidas. En lo que respecta a la SUNAFIL y a la Inspección del Trabajo, bueno, yo soy dirigente del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo y propongo 2 cosas. La ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y que se amplíe los alcances de la SUNAFIL, porque servir debía dedicarse a la fiscalización de los trabajadores y trabajadoras del sector público, sin embargo, a la fecha no lo ha hecho. Y nosotros pedimos la ampliación en los temas de seguridad y salud en el trabajo y pedimos la ampliación también para la fiscalización en el sector público, ¿no? Asimismo, no solamente se debe reforzar los recursos humanos, los recursos financieros, sino también los alcances para que no se llegue solamente a una propuesta de multa, sino que la Inspección del Trabajo, como en otros países, pueda llegar hasta el tema de primera instancia judicial. Asimismo, creemos en una SUNAFIL que sí debe ser fortalecida y que todos los cargos deben ser por concursos públicos y por meritocracia. No creemos en los cargos de confianza porque eso nos permite a nosotros ser una entidad totalmente imparcial. En lo que respecta al sector público, creemos que debe desaparecer Servir y en corto plazo puede ser incorporada al Ministerio de Trabajo. También creemos la transición de nuestros compañeros de trabajo, CAS, a todas las entidades del Estado. Asimismo, hay una ley que ya está, un proyecto de ley sobre la protección sindical efectiva a los dirigentes sindicales, ¿no?, del sector público y privado. Asimismo, creo que debemos garantizar el ejercicio de la negociación colectiva en el sector público y el respeto para la contratación de funcionarios de confianza en las entidades del Estado. En lo que respecta al último punto de mi exposición, que es la seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, todas las centrales sindicales que estamos acá presentes, el año pasado estábamos en una subcomisión de seguridad social, donde hemos presentado por unanimidad y cada una desde su sector la universalización de la salud. La seguridad social tiene que mantenerse en base a los principios de solidaridad y tiene que ajustarse a las observaciones de OIT con respecto al convenio 102 y su recomendación 102. Y en ese sentido debe darse un fortalecimiento de la seguridad social, porque actualmente hemos visto que se quiere privatizar la seguridad social y ese no es el sentir de lo que marca la Constitución. Asimismo, creemos también que debemos de alguna manera sacar normas que permitan ir dando de la mano el cumplimiento de lo que digan los órganos de control de la OIT y el Comité de Libertad Sindical. Y en ese sentido se han olvidado. El Estado peruano ratifica normas, pero no saca la normativa de manera progresiva para dar cumplimiento a esos convenios que viene actualmente ha ratificado. En ese sentido, congresista, nosotros tenemos una agenda única entre las 4, pero también particular, y queremos trasladarlo tal vez posteriormente, solicitándole una reunión, pero nos parece importante que esta comisión de trabajo debe dar la pauta, ¿no?, de modificar todo lo que cada uno, nosotros como trabajadores, hemos conocido desde la realidad. Las normas se deben ajustar a la realidad, es que la realidad debe ajustarse a la norma. Y en ese sentido, cada norma o cada proyecto de ley que salga de esta comisión debe contar con las consultas adecuadas de las personas involucradas para cada tipo que se vaya a regular. En ese sentido, agradezco mi intervención y estamos llanos para poder aportar en cada una de las propuestas legislativas que he expuesto. Muchas gracias. Gracias, compañera Paola, por su participación. ¿No? Ella es la representante de la Central de Autónoma de los Trabajadores del Perú. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, quiero manifestarles a todos los representantes de las centrales que sus propuestas, ¿no?, coinciden mucho con nuestro plan de trabajo.
Entonces, eso ténganlo por seguro, compañeros y compañeras. Bueno, habiendo finalizado las intervenciones, pasaremos a levantar la sesión. Cierre de sesión. Solicito la dispensa para ejecutar. Señora Presidenta. Abrimos, compañeros, abrimos una ronda de intervenciones de los señores congresistas. ¿Tienen la palabra, congresista o alguien? Señores congresistas, ¿tienen la palabra? Señora Presidenta, le estoy solicitando la palabra. Sí, adelante, congresista Mati Corena. Ya, bueno, gracias, señora Presidenta. Uno, mis saludos a los dirigentes sindicales. Es grato tenerlos. Creo que era importante la participación de todos ellos para escucharlos y involucrarnos de manera directa en el tema, digamos, los problemas laborales. Yo tengo que señalar, bueno, como congresista de ICA, hemos venido coordinando con los dirigentes sindicales que hay en ICA a fin de resolver los grandes problemas que han sido postergados por los gobiernos anteriores. Y creo que hoy ya se abre la posibilidad de poder de alguna manera considerarlo en la mesa de trabajo para plantearle solución a muchos problemas. Concretamente, yo le puedo hablar de un problema que lo estamos trabajando y que puede servir para el trabajo en el futuro, que es con respecto al manejo de los problemas sindicales. El caso de Marcona, por ejemplo. El caso de Marcona, que está vinculado no solamente con la vulneración de los derechos que tienen los trabajadores obreros, mineros y también empleados, y que eso también lo ha visto SUNAFIL. Lo ha visto SUNAFIL, y obviamente en la reunión que de alguna manera he convocado a todos los dirigentes sindicales, tanto mineros como de empleados, como también al propio alcalde. O sea, el tema de los derechos laborales, sobre todo en Marcona, que son multicausales, tiene que dársele un enfoque integral, y lo hemos manejado multisectorialmente, porque no solamente es, digamos, trabajo, sino también tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda y tiene que ver con otros temas vinculantes de acuerdo a la región. Por eso yo de verdad felicito la intervención y la exposición que han hecho me permite sugerir algunas cosas y a las que de repente estamos concordando, y que eso también lo hemos venido trabajando no solamente con los trabajadores en ICA del sector minero, sino también del sector de agricultura. Y esto tiene que ver con los trabajadores de las empresas agroexportadoras con las que hemos mantenido y mantenemos una comunicación, que también abre la posibilidad de trabajar coordinadamente. Lo que yo quiero proponerle es con respecto a la derogatoria del Decreto Supremo 038. Creo que ya ha sido planteado también ya por una compatriota congresista, y que obviamente debe ser materia de trabajo. También, por otro lado, el proceso de la eliminación del régimen CAS, que coincidimos plenamente que esto ha sido prácticamente un mecanismo de abuso contra la masa trabajadora. Y el otro tema, la famosa tercerización, que ha sido materia de muchas denuncias y sobre todo de actos que de alguna manera han vulnerado la dignidad de los trabajadores en el maltrato, quienes han sido beneficiados con esta modalidad de trabajo, y que lo hemos denunciado en ICA. Yo creo que hay temas en los que coincidimos, y creo que se abre la posibilidad de plantear propuestas, y que esto se haga a través de grupos de trabajo, que de alguna manera ya viabilicen la propuesta de solución y lo podamos plantear conjuntamente, tanto la Comisión de Trabajo como los integrantes dirigentes sindicales de diferentes bases de trabajadores. Yo creo que es una brillante oportunidad para trabajar juntos, señora Presidenta. Es la propuesta que yo le alcanzo. Gracias. Presidenta. Gracias. Adelante. Congresista, Presidenta, muy buenas tardes, y también a todos los demás congresistas y aquí a nuestros compañeros dirigentes de las diversas federaciones, gremios, que es importante el fortalecimiento del movimiento sindical en nuestro país para poder avanzar en la conquista de derechos laborales que han sido de alguna forma a lo largo de estos años vulnerados. Precisamente el día de hoy estamos nosotros desde Arequipa y hemos estado reuniéndonos con trabajadores también del sector salud, del sector público sobre todo, y que hay este problema en el cual ustedes están planteándonos, y ese tema es el de los ceses colectivos que ya se ha venido planteando para el sector público, que casi hay que derogar
esa ley. Presidenta, nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley que esperamos se pueda dar un dictamen, que es acerca de lo que plantea el congresista Martí Corena, que es la derogatoria del decreto de urgencia 038 de 2020, que prohíbe la suspensión perfecta de labores y cese colectivo durante la emergencia sanitaria. No solamente la derogatoria de este decreto de urgencia, sino también la prohibición de la suspensión perfecta y cese colectivo de los trabajadores, que está incluida o que es respecto al decreto legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para que de esta manera no permitamos el abuso, el atropello que se ha dado en plena pandemia, porque hemos visto, si vemos las utilidades de algunas empresas, han sido pues mucho más que en momentos normales, y que pese a todo ello hemos visto que han suspendido o han, para mí ha sido más que el despido perfecto, ¿no? Para dejar sin trabajo a cientos y miles de familias en esta etapa de COVID, cuando es el momento que se debe proteger a los trabajadores y no desproteger, como se ha hecho hasta la fecha. Entonces creo que se abre un camino adecuado para ir recuperando todos los derechos laborales, tanto del sector privado y del sector público en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Quito. ¿Algún congresista más que quiera hacer el uso de la palabra? Adelante, por favor. Sí, colega. María Agüero, por favor, la palabra. Adelante, congresista María. Señora Presidente, el punto de partida de la función legislativa de la Comisión de Trabajo es el conocimiento y diagnóstico más veraz y objetivo de la problemática laboral y de la seguridad en el trabajo de los trabajadores del régimen laboral en la actividad privada y del sector público. Y qué mejor que los representantes de los trabajadores para acercarnos a esa realidad mediante la presentación de las propuestas de agenda laboral de las centrales sindicales. Si bien es cierto que la tasa de sindicalización en nuestro país es baja, ello no nos debe llevar al error de considerar que hay poco interés de los trabajadores por sindicalizarse o que los trabajadores no se sienten representados por los sindicatos, pues esa baja tasa de sindicalización es el resultado y la consecuencia de la flexibilización laboral impuesta por Fujimori y Montesinos y por el uso indiscriminado e ilegal de la centralización a plazo fijo, de la intermediación y tercerización laboral y de las prácticas antisindicales de un amplio sector de los empleadores. Aún con toda esa situación adversa, los sindicatos y las centrales sindicales son y siguen siendo los interlocutores legítimos de los trabajadores. Por ello, por ejemplo, es que forman parte del acuerdo nacional. En infinidad de pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha reiterado, como lo ha hecho en la sentencia, que los sindicatos son formaciones de relevancia social en la estructura pluralista de la sociedad democrática. No podemos hablar de democracia ni de vigencia del Estado de Derecho en nuestro país sin sindicatos, a espaldas de los sindicatos o minimizando su rol. Además, no podemos perder de vista que el propio texto de la Constitución vigente en el artículo 28 contiene un mandato a todos los poderes y órganos del Estado de garantizar la libertad sindical. La OIT reconoce como uno de los contenidos esenciales de la libertad sindical el rol de interlocución que tienen los sindicatos ante los empleadores y ante el Estado. Muchísimas gracias por la participación de nuestros gremios y es un buen punto de partida. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, congresista María. Señora Presidenta. Adelante, por favor. Una intervención. Muchas gracias. Bueno, quiero felicitar la presentación de los secretarios generales
de los 3 sindicatos, especialmente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, manifestar que, bueno, no solamente la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sino también el despacho congresal de mi persona, Luis Ángel Aragón, estamos dispuestos a realizar un trabajo en conjunto, un trabajo para coadyuvar en beneficio de los derechos laborales de los trabajadores del país. Es importante tener puntos en consenso. Creo que la eliminación de la ley del CAS o del régimen CAS es un objetivo fundamental en estos momentos para, yo creo que la mayoría de parlamentarios, pero también hay que tener en cuenta que la contratación laboral juvenil de los jóvenes es importante hoy en día. Impulsar la contratación de jóvenes en proyectos de inversión pública que estén contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Esa es una iniciativa legislativa que lo vamos a presentar, lo estamos presentando oportunamente, con el objeto de fomentar la contratación de jóvenes en los proyectos de inversión contemplados, como digo, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Cuando hablamos de los derechos laborales, no solamente se debe contemplar el tema de los adultos, de la gente mayor, sino también la contratación de los jóvenes. Y también tener en cuenta, dicho sea de paso, no olvidar, no descuidar las pensiones de los cesantes y jubilados. Todo esto se debatirá seguramente en las próximas sesiones de trabajo de esta comisión, pero me auno al trabajo coordinado que tengamos que hacer con los gremios sindicales de parte de nuestro despacho. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Alguien más quiere hacer el uso de palabra? Bueno, habiendo finalizado las intervenciones, pasaremos a levantar la sesión. Cierre de sesión. Solicito la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señor secretario técnico, tome la votación nominal, por favor. Sí, presidenta. Congresista Isabel Cortés. De acuerdo, a favor. Gracias, congresista. Congresista Juan Burgos. Congresista Burgos. Congresista Burgos. Congresista Bernardo Quito. De acuerdo. Congresista Quito. ¿De acuerdo? A favor. De acuerdo. Sí. A favor. Sí, gracias, congresista. Congresista Guillermo Bermejo. A favor. Congresista Bermejo, a favor. Congresista María Agüero. María Agüero, a favor. Agüero, a favor. Congresista Martí Corena. A favor. Martí Corena, a favor. Congresista Tania Ramírez. Congresista Tania Ramírez. Congresista Cruz Zeta. Congresista Cruz María Zeta. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista Juan Mori. Congresista Juan Mori. Congresista César Revilla. Congresista César Revilla. A favor. Revilla, a favor. Sí. Congresista Ariana Tudela. A favor. Tudela, a favor.
Congresista Jorge Ceballos. Congresista Jorge Ceballos, a favor. Ceballos, a favor. Vuelvo a llamar a la congresista Tania Ramírez, porque la veo en la plataforma. Esto también, sí, la agenda ya antigua ya. Presidenta, la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobada por 9 votos de los congresistas presentes en la comisión, en la sesión. Gracias, secretario. Gracias. Bueno, ha sido aprobado por unanimidad. Bueno, la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas, siendo las 5:57 de la tarde, ¿no?, de hoy, martes 31 de agosto del 2021. Se levanta la sesión. Gracias a todos los congresistas participantes. Hasta luego. Cuídense, por favor. Muchas gracias, presidente. En nombre de la Confederación de Trabajadores